Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy el periodista Danilo Díaz y les quiero decir que se suscriban dándole a la campanita, compartan, le dan like a todas nuestras redes sociales. ¿Qué tal? Bienvenidos a otra edición de La Pizarra de, en esta ocasión con un ex arquero que hoy es el entrenador de Deportes Limache. ¿Qué tal, Víctor Rivero? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Danilo. Muchas gracias por la invitación y por esta iniciativa. No, y gracias por acompañarnos, venir desde Limache, donde se están preparando ya para la temporada 2026. Y lo primero, Víctor, ¿cómo define sus equipos? ¿Cómo uno, si tuviera que hacer una definición resumida de sus equipos, cómo son? Yo creo que por el hecho de haber sido arquero, siempre uno trata de lo que sentía o de donde lo tocó vivenciar, del puesto que lo tocó vivenciar, es esa seguridad defensiva, ese orden, equilibrio y después ha ido un poco de acuerdo a las posibilidades económicas a las que uno puede tener para conformar los planteles. Y en eso creo que nosotros siempre hemos intentado la jerarquía equipararla con esfuerzo, con sacrificio y sobre todo creo que desde lo fundamental para nosotros, de ser equipos fuertes desde lo físico. Víctor, primero parte trabajando como ayudante de Emiliano Astorga, ¿no es cierto? Exacto. ¿Cómo fue ese trabajo, esa pega de ser ayudante? ¿Cómo es estar ahí en la banca con otro entrenador, viendo quizás cosas que el jefe no es? Sí, el que me hace la invitación a mí de trabajar en el cuerpo técnico de Emiliano Astorga, porque el 2010 asciende Unión Calera, y en ese momento yo era el segundo arquero y fue el preparador físico Andrés Toro, que llevamos ya trabajando hace 8 años con Andrés. La invitación a participar con Emiliano en primera división con Calera. Yo había hecho los cursos en el INAF mientras jugaban en Calera en el ascenso. Y además había tenido algunos años de universidad, ya sea deporte, recreación y también de educación física. Y entonces tenía esa inquietud. Y él me invita a participar a los 30 años. Y aparte tenía también los cursos de preparador de arquero. Entonces en ese cuerpo técnico era Andrés Toro y Emiliano Astorga. Y vieron de que tenían que de alguna manera profesionalizar su cuerpo técnico y ya me conocían un poco porque ellos me dan la responsabilidad de hacer los entrenamientos de arquero y por el conocimiento que tenía de todos los jugadores de la división y que siempre me atraía a ver los partidos. Parto ahí de forma inmediata de jugador a ayudante técnico, preparador de arquero. Buena experiencia esta. Y Víctor, su equipo da la impresión que el ataque directo, la salida rápida es una clave, ¿eh? Siempre como que le gustó salir rápido. Sí, nuestros equipos, su principal característica creo que es de las transiciones rápidas, de ese juego directo, pero más allá lo que nosotros buscamos es que las virtudes de nuestros jugadores. Hoy por hoy teníamos me parece que los extremos más rápidos en profundidad. Además, Popín y Guerra, el mayor asistidor de la liga, Luis, y Daniel el extremo con mayor gol. Entonces, el juego, por las características de nuestros jugadores, lo requería, pero después, y ahí viene un poco de la lectura de que nosotros como cuerpo técnico podamos darle más herramientas a los jugadores, que no todos los movimientos fueran profundos, los contramovimientos, sino que a veces venir a jugar hacia adentro para ir a ocupar la espalda del lateral, de jugar mano a mano a veces con los centrales rivales. Por eso muchas veces a los equipos grandes que juegan con línea de 3, nosotros les jugamos con tres delanteros para que hagan mano a mano y aprovechando esa velocidad, y es donde apareció la mejor versión de ellos.
Víctor, y le tocó buena parte de su carrera dirigir en el ascenso. ¿Cómo define esa división? ¿Cómo la describe? ¿Cómo es el ascenso? Sí, nos tocó desde el 2014 desde San Luis. Tenemos el ascenso con San Luis, con Calera, la final con Everton, pero es una división donde cualquiera le puede ganar a cualquiera. Y eso creo que la hace atractiva, en que solamente sirve de que asciende uno y hay un premio después de que asciende otro por liguilla, donde es un nuevo campeonato. Creo que es una edición muy difícil, donde hay equipos con mucha historia, con lo mismo mucha presión, pero creo que en comparación por ejemplo, a la B Argentina, donde hay mucho juego directo, como también hay mucha presión, acá creo que se está intentando jugar. Es una edición donde el técnico chileno saca ventaja porque conoce la forma de jugar y también la idiosincrasia del juego chileno, que eso es muy importante. Pero es difícil, es muy complicada. Es complicado el jugador chileno, ¿no? La idiosincrasia del jugador local. Me parece que creo que cuando logras convencerlo me parece que va más por el lado de cómo llegas al jugador, de hacerle entender, de la importancia de estar bien físicamente, de ser profesional, de lo que significa competir para elevar los niveles individuales y grupales, y creo que cuando lo logras convencer y quedó vivenciado con la generación dorada, de que lograron hacer ese cambio físico una vez que ellos estuvieron en esas selecciones sub-17 y sub-20 y lograron hacer esos cambios físicos que le permitieron ser jugadores de élite. Víctor, ¿qué recuerda, ya yendo a su carrera como entrenador, qué recuerda de ese San Luis 2014-2015 cuando ascienden? Si es que no me equivoco, ahí en ese equipo jugaba De Paul, Jan Menezes, Felipe Salinas, Fiorina. No, Fiorina estuvo el año anterior. Desde atrás hacia adelante, Felipe Salinas, Víctor Morales, Dani Vivero, Parafina. El mejor apodo del fútbol chileno. Sí. El Memo Pacheco, Guillermo Pacheco, Eduardo Tarola, Felipe Saavedra, el Varo Césped, el Bocha Carrasco. En ofensiva, Abán, Bioti, Comba, Camposano, Ollanedel. Es un equipo bien variado, combo, sí, centro delantero. Yo tuve la posibilidad, cuando ya dejé de trabajar con Emiliano Astorga, mi suegro, que era uno de los 4 accionistas de San Luis, de darme la posibilidad de dirigir el equipo del año anterior. Ese equipo había salido campeón de la Apertura con Miguel Ponce, y después decayó en el segundo semestre. Me da la posibilidad de tomarlo, y le hice saber yo que no era el momento, porque se iba a ver mal de que el yerno del dueño asumiera, porque iban a pensar de que sacaba al técnico para darme la posibilidad a mí. Él fue sincero, me dijo: si no toma esta posibilidad y el técnico que traigo asciende, él se va a quedar. Y ese San Luis perdió la definición a penales con Barnechea. Imagínense. Entonces después prefiero asumir desde cero. Fue así. Tenía una muy buena base de jugadores que eran del club. Logramos traer buenos extranjeros que marcaran la diferencia, y también jugadores de experiencia que sostuvieran a los jóvenes. Y fue una campaña donde se jugaron 38 partidos, ascendía solamente uno, y sacamos 10 puntos de ventaja al segundo y 20 al tercero. Oiga, Víctor, ¿y en qué estaba pensando cuando decidió tomar Unión La Calera? Porque ese equipo La Calera tenía que prácticamente ser campeón para salvarse el descenso por el promedio, y terminaron ascendiendo. Jugaron con San Marco en esa semifinal, y después viene el partido con Wander, pero la única opción de ese equipo era ser campeón. Nosotros ascendemos con San Luis, y hay unas diferencias dirigenciales donde
tengo que ir. Voy a Everton, logramos el apertura y un paso a la final, y no puedo dirigir esa final por rendimiento en el segundo semestre. Y venía de un año mi primer año de entrenador, de entrenador había ya logrado dos campeonatos. Tomo una mala decisión de ir a Rangers solo, pensando, después de haber ganado un año y medio de todo, dije, no tomo una buena decisión, no tengo los resultados esperados, pero me sirvieron para darme cuenta de que esto no es el trabajo de un técnico, es el trabajo de un cuerpo técnico, un equipo de trabajo. Y bueno, los dueños de Unión La Calera me contactan. Ya había yo trabajado con ellos, que habían querido comprar Everton, y me dan la posibilidad me ofrecen la posibilidad de dirigir La Calera, pero con las condiciones de yo armar el plantel. Ya. Fue los hermanos Pini. Exactamente. Fue una decisión muy difícil, porque era un campeonato de 15 fechas, en donde Calera en un año y medio había sacado 11 puntos y necesitaba sacar 33 puntos en 15 partidos. La decisión más difíciles que he tomado son las que de alguna manera me han permitido trascender. La de San Luis, de asumir el club de mi suegro en mi primer año de entrenador. La de Unión La Calera, de tomar un equipo descendido y hacer esa campaña que todavía creo que mucha gente la recuerda. Y la de venir al Limache a dirigirlo desde segunda profesional y estar a 3 minutos de ir a la Libertadores. Pero ¿dónde estaba mi seguridad de conformar un plantel? Creo que lo de Calera ese semestre y lo de Limache, de tener la posibilidad de conformar un plantel que un entrenador pueda traer los 22, los 25 jugadores, no se da en el fútbol. Y teníamos que traer soldados, porque nadie quería venir, y que no tenían por qué asumir pecados anteriores. Y bueno, lo hicimos, me vieron tan convencidos los muchachos, y logramos hacernos fuertes. En un principio, los primeros 2 partidos no se nos dieron los resultados, y hicimos campaña de campeón. Como habíamos jugado 15 finales, después nos llegó un premio de jugar una liguilla con Arica. Ya estábamos acostumbrados con esa presión, y después nos toca jugar una como la antigua liguilla de promoción. De promoción con Wander. Con Wander, que venía a salir campeón de la Copa Chile. Y creo que nos agarran en un muy buen momento, porque Wander, campeón de la Copa Chile, celebró... ¿Cómo se celebra? Como se celebra, y nosotros... El jugador se va en ese momento. Se va. Y nosotros veníamos a jugar 17 finales con el cuchillo ahí entre los dientes, jugando. Nosotros jugamos 10 fechas siendo último. Y como era por promedio, nosotros ganábamos, los muchachos entraban al camarín, sacaban la calculadora, estamos descendidos. Ganaban, entraban al camarín, descendidos. Hasta que en la fecha 10, raíz, metimos a 4 o 5 equipos, nadie... O sea, nosotros íbamos 10 puntos abajo de todos los reales. Y cuando metimos ahí a los otros equipos, ahí ya nosotros veníamos con él. Cuando se empezaron a preocupar, nosotros ya veníamos embalados. Y el año siguiente, primera división, Víctor, con Unión La Calera, sobre todo el primer semestre, el 6-1 Universidad de Chile, ganarle a Colo-Colo aquí en el Estadio Monumental, y un equipo que trae a Gabriel Arias, y que acá se consolida y va al fútbol argentino para Racing, y Brian Fernández. De los extranjeros que han venido en los últimos 15, 20 años, no sé si hay un jugador mejor en ese primer semestre que lo que jugó Brian Fernández. ¿Cómo lo pudo controlar a Brian Fernández con todos los problemas que él tenía? Pero me recuerdo ese partido con Universidad de Chile, un partido glorioso, y el partido que frente a Colo-Colo, en el Monumental, un partido extraordinario, un jugador de otra categoría. Sí, nosotros, fue un 22 de diciembre, me parece,
que logramos el ascenso con Wander y tuvimos una semana para armar el plantel, porque ya generalmente siempre se comienzan los 2-3 de enero y estábamos fuera del mercado, totalmente fuera del mercado. Mantuvimos la base de la primera vez y como los dueños de Calera son los representantes que manejan el fútbol argentino, nos pusieron ahí, teníamos que apuntarle a los extranjeros. Nosotros seguíamos a Lubita Fernández, que era el hermano, que estaba en la reserva de Defensa y Justicia, pero ya había debutado, era imposible traerlo. Y estaba la posibilidad de Brian, que venía de vuelta del Met de Francia, que no se había podido adaptar. Era una apuesta, pero si funcionaba esa apuesta, como dice usted, el mejor extranjero de los últimos 15 años. Para mí, de lo que logro recordar, y sin desmerecer a todos los extranjeros que han pasado, desde la época, me parece, del Pipo y el Beto. Lo que hizo, a nosotros nos hizo pelear un campeonato, además que un equipo tan chico como Calera. Gabriel Arias lo querían reemplazar en Defensa y Justicia porque le querían dar tiraje a Usain, y nosotros estaba justo el momento en que Bravo no estaba viniendo a la selección. De ahí un poco lo seducimos con la nacionalidad, y fue así. Atajó 3 partidos Arias y fue llamado a la selección. Después era difícil reemplazar al mejor arquero de la historia del fútbol chileno. Pero para nosotros, para Calera, y como venía el equipo muy fuerte desde la B, logramos con una columna vertebral donde estaba Gabriel Arias, Pablo Alvarado, que había jugado en Racing, San Lorenzo, jugador de experiencia, más Barbieri, que llegó ahí en la cuarta fecha, y el uruguayo Rodríguez. Raspado Rodríguez de la meta. Raspado Rodríguez, que el papá había jugado en Chile, en Cobreloa. Elio Rodríguez. Sí. Bueno, y ahí el equipo muy parecido a en la forma de jugar, que el Limache de este año, pero con un Brian Fernández que me parece que hizo 10 goles, 10 asistencias en 15 fechas. ¿Y cómo lo que pasa, nosotros sabíamos toda la enfermedad de Brian. Es un chico que la verdad que es muy querido, en el sentido de que él necesita cariño, es muy demostrativo. Él lo deja claro, que es un tema de que él tiene que superar, y que es su enfermedad, y que el que se hace daño es él. Pero la red de contención fue la que yo creo que no la tuvo en otras partes. ¿Por qué? Porque Gabriel Arias, Pablo Alvarado y Mariano Barbieri habían sido compañeros de él en Defensa y Justicia cuando explota iba a Racing. Entonces, todos como que hacían un papel con Brian en la contención. El más fuerte era Gaby, que era como el padre, Pablo Alvarado como la especie del hermano mayor, y Mariano Barbieri el amigo, y el que un poco también lo ayudaba. Y el hecho nuevamente de disfrutar, de sentirse importante, pero la verdad es que tenerlo en el día a día, nosotros creemos que no hemos podido trabajar con un jugador no solamente desde lo futbolístico. Nosotros me recuerdo mucho que hablábamos con el profe Toro. Ese año nosotros empezamos a trabajar con GPS italiano. Ya. Ellos vienen con los parámetros del fútbol italiano, y Brian tenía parámetros del fútbol italiano. Me parece a mí, después la rompe, va al Necaxa, en el Necaxa la rompe, va al Portland, y en el Portland estuvo peleando con el Zlatan, el mejor jugador de la liga. Era un jugador a nivel europeo. Y tener al Gaby Arias cuando llega, un arquero que había algunos clubes chilenos que lo venían siguiendo porque sabían que tenía el pasaporte chileno, les da un salto de calidad. Totalmente, aparte que va la selección. Y de la Calera va Racing, con toda la historia que construye. Nosotros a Brian y a Gaby, en el término de la apertura, nosotros terminamos la apertura. Fue una racha de 9 partidos, los últimos 9 partidos de la apertura. Le ganamos a la U 6-1 en Quillota, a O'Higgins 4-0 en Quillota, el O'Higgins de Milito, a Colo-Colo en el Monumental 2-0, a Everton, a Temuco de visita.
nos sacan los dos mejores jugadores. Y logramos aguantar 7 partidos sin reforzarnos. Logramos aguantar 7 partidos más en clausura peleando el campeonato con la U de Conce y con Católica. Pero aparte venía un desgaste importante del equipo. Si ese equipo había jugado en el ascenso, claro, 19 finales, o sea, 15 finales de campeonato, los 4 de liguilla, más había jugado 15 en la apertura, y ya no teníamos a Gaby y Brian. Víctor, recién hablaba que tomó algunas decisiones equivocadas, haber ido a Ranger, estuvo en Everton, pasó por San Felipe. Hay un recuerdo de cuando lo grabaron en un vestuario con Cobreloa en Arica, muy molesto, puteando a los jugadores, y eso se viralizó. ¿Le trajo problemas eso que ocurrió en Arica? No, a ver, el contexto de ese partido... Estaban jugando ustedes contra un equipo de la Copa Chile. Claro. Copa Chile, nosotros estábamos punteros en el ascenso con Cobreloa. Arica estaba en la segunda profesional. Era un partido único. Y nosotros le dimos la posibilidad a varios jugadores que no la venían teniendo, porque el equipo venía puntero, y perdemos en un resultado ajustado, pero en el tema de actitud no era lo que nosotros le pedíamos, lo que tiene que, sobre todo, no todo jugador profesional, pero más allá de eso, de lo que significa Cobreloa. Y creo que fue hecha, todo este tipo de grabaciones no son buscando generar esto. Usted sabe, ya usted ha vivenciado camarines, y esto era quizás en otros tiempos era normal, pero a mí me sirvió de experiencia, de que, sobre todo ahora con el tema de las redes, con el tema de los celulares, que hay que manejarse de mejor forma. Pero no reflejaba incluso en ese momento lo que nosotros acostumbramos como cuerpo técnico. ¿Sabe, Víctor, por qué se lo preguntaba? Porque, bueno, en el fútbol se habla mucho, se conocen todos, conocemos todos, y siempre se decía, no, Víctor Rivero le va bien en las primeras ruedas, trabaja bien, pero tiene un problema con las habilidades blandas. Es muy mal genio, se enoja mucho con los jugadores, y al final a los jugadores los termina saturando. ¿Fue así? ¿Era así? ¿O le cargaron ese mote de... Hoy día se dio cuenta que tuvo que hacer un cambio? Mire, partí a los 35 años dirigiendo como primer entrenador. En el primer año y medio tuvimos un ascenso, y tuvimos también en la final con Everton. Termino saliendo de Everton por el manejo de tener, por ejemplo, a Dalsazo en la banca. Porque no era lo mismo perder con Dalsazo jugando que con Claudio González. Entonces, fue algo que después de 300 partidos que llevo dirigiendo entre la B y la A, son cosas que uno tiene que después, como entrenador, aprender. Me tocó manejar a Campestrini, con Matías Borque, que Campestrini se lesiona en el primer partido en segunda profesional, y ataja a Borque, y tenía que seguir atajando a Borque, pero siguió atajando a Campestrini y nos termina ascendiendo. Todas estas reacciones que a lo mejor tenía, porque, a ver, no es fácil que en tu primer año y medio de experiencia lo ganes todo, y después empezar a convivir con lo que realmente vive el entrenador. 50 y 50 o abajo un 50%. Entonces tuve que aprender a saber a perder, a cómo reaccionar ante la pérdida, de ser como dice usted, de que sí, nuestra forma de trabajar, creo que es a corto plazo con el jugador, por la exigencia, y también por quizás en su momento, con mi juventud, con mi forma de ser. Hoy en Deportes Limache, lo más que le recalqué a los jugadores, y en este caso al cuerpo técnico, nuestra principal virtud este año como entrenador fue haber gestionado un equipo en la adversidad.
con un porcentaje de un 35%, de un 30%. Porque cuando partió el campeonato todos decían Limache baja. Esa Todos es la hablaban verdad. de que Limache bajaba y después que Limache jugaba bien, pero No sumaba. no sumaba, que Limache se iba a caer, quizás por un técnico también que era su segunda experiencia en primera división, y nosotros gestionamos un equipo en la adversidad, y de todos los equipos que pelearon abajo fue el único que mantuvo el entrenador, y todos los otros equipos 4 entrenadores, y además en la adversidad peleando al descenso el equipo peleó una final de Copa Chile, que era un cupo internacional. Y nos metimos ya en el Limache. 2023, una campaña extraordinaria en la 2D, la segunda profesional. Hace una campaña notable. Y al año siguiente van al ascenso. Gran primera rueda, el equipo se les cae en la segunda. La primera rueda de Juárez me parece que fue para mí Mejor jugador del campeonato. El mejor jugador del campeonato. Bajar a Fritz de puntero izquierdo a lateral izquierdo y llega Nelson da Silva en ese equipo y ascienden. Pero ¿cómo fue el armado de ese plantel primero del año 2023 que ascienden? Convencer a un jugador como Campestrini de ir a jugar a la tercera categoría del fútbol chileno y todo este ciclo. Asumimos el desafío después de... Perdón, porque está el tema profesional y familiar. Sí, eso, bueno, mi suegro me da la oportunidad el 2014-2015 con San Luis, y gracias a Dios los resultados nos empezaron a acompañar, y nosotros como cuerpo técnico hicimos carrera. Con eso de que creo que nos validó mucho y nos marcó mucho lo de Calera. Después no hubieron buenas decisiones, que quizás después lo de Calera en primera división, de haber clasificado una Copa Sudamericana, nosotros quizás como cuerpo técnico teníamos que haber dicho, nos teníamos que posicionar como cuerpo técnico de primera división. Ya habíamos hecho 4 o 5 años en el ascenso, clasificamos Copa Sudamericana, si no sale nada en el primer mercado, algo después, y ya... ¿Por qué? Porque en la B solamente nos servía a ascender. Después tenemos una relación muy, muy especial con don Raúl Delgado, el dueño de San Felipe, y que en alguna oportunidad nos pidió ir a salvarlo del descenso. En algún momento fuimos a dirigir liguilla, porque podíamos lograr un ascenso en 4 o 5 partidos, y ahí creo que fueron decisiones para nosotros como proyección, como cuerpo técnico, no las ideales. Y llega el 2023, en donde por primera vez, después de 10 años, no teníamos equipo a principio de campeonato. Entonces, mi suegro nos pide que quería dar el salto con Limache, que ya lo había costado ascenderlo de tercera división a primera B, o sea, segunda profesional, pero en segunda no había podido dar el salto. Bueno, y ahí nosotros, era difícil de un cuerpo técnico que siempre peleaba de la B, por ascender de primera B a primera A, bajar a la tercera categoría, y un equipo que en el papel no era Concepción, no era un equipo grande. Un equipo grande. Y bueno, hablamos como cuerpo técnico, más allá del vínculo familiar, que mi familia es dueña del club, y que era la oportunidad para hacer un proyecto. Sabemos que lo son a corto plazo en el fútbol, que vivimos de los resultados, pero acá íbamos a tener la posibilidad. Lo que habíamos hecho en Calera, tratar de replicarlo, pero con mayor tiempo. Lo de Calera, en 1 año y medio de descender, te metiste en Copa Sudamericana. Pero que teníamos que no bajar un peldaño, bajar 2 peldaños. Y ahí fue mi cuñado César fue muy inteligente. Nosotros sabíamos la presión que teníamos de bajar a segunda profesional, que en el primer año teníamos que ascender. Y ahí fue muy inteligente, sacó presión y fue un proyecto a 3 años para ascender recién a la primera vez. Nosotros sabíamos que no era así, pero él nos sacó un poco esa presión. Y ahí profesionalizamos el club, no solamente de la calidad de jugadores que trajimos,
Nosotros para traer a Campestrini, a Rodrigo Brito, que era campeón de Copa Chile, 20 años de carrera, necesitábamos ser un club profesional en todo ámbito, en el sentido de los viajes. En los viajes no hay problema, porque claro, no sé, tiene una empresa de transporte, sino tener un complejo donde entrenar. Buenas canchas. Concentrar, gimnasio. El primer año no trabajamos con GPS, pero privilegiamos el tema del gimnasio, desayuno. Y recuerdo mucho esta anécdota cuando le digo a mi suegro, bueno, acepto el desafío, pero me tiene que dar 15 departamentos. Dice, poner de corredor de propiedades. Digo, si nosotros vamos a ir a buscar jugadores de primera B, jugadores de primera A, ya no pueden vivir como... En pensión. En pensión, 4 o 5 en un departamento. Y dijo, no, porque si hay mi yerno te aproveché. Así que, pero después entendió por qué, por entrar Campestrini, que había sido seleccionado argentino, había atajado figura de Arsenal, Rodrigo venía con su familia, Rodrigo Brito, y así. Y bueno, y ahí nosotros en ese conocimiento de jugadores de la división armamos un plantel competitivo que nos permitió ascender faltando 6 fechas y me parece que es la mejor campaña de un equipo en la segunda profesional con un solo partido perdido. Claro. Y después ya en el ascenso, gran primera rueda, ese trabajo con Juárez. Era básicamente un equipo que jugaba mucho 4-3-3, ¿no es cierto? Sí. Siempre con extremos con punteros bien abiertos. Fue muy importante también en segunda profesional la incorporación del analista de Gerard, porque Gerard Flores, porque él había trabajado muchos años en la división. Y nosotros lo que se hace en primera división lo replicábamos haciendo en segunda profesional, con los análisis de los equipos, y una división que todavía no existía, las transmisiones, eran solamente por streaming. Claro. Y imagínense, por un editor tenía que comprar todos los streaming del equipo rival, el conocimiento de los jugadores. Después, en primera vez, ahí entramos ya a un paño donde nosotros lo conocíamos más. Habíamos conformado planteles, ya teníamos ascenso, y ahí lo que nosotros siempre hablamos de la diferencia que tienen que marcar los extranjeros. Y ahí fue muy importante Andrés Imperiales, que es el que nos hace el scouting y la gerencia deportiva con los jugadores extranjeros. Con la llegada de Da Silva, un 9 que en Paraguay había hecho un gol y había descendido, y solamente en Argentina había jugado en los federales, en Olimpo y en Peñarol, equipo de federal, y termina siendo después de la Ribey, hace 19 goles en su primer año. Facundo Juárez de Mitre Santiago del Estero, y que Andrés ya lo venía siguiendo hace 6 meses, que fue para mí, coincidimos que el mejor jugador de la apertura. Y después Moreira, un central que ya había estado en Independiente, con Holland, de experiencia, de buena estatura, y más lo que nosotros conocíamos de primera vez. Y la explosión de Popín Castro. Incluso Daniel no partió jugando. Claro. Jugaba Flores con Felipe Flores. Con Da Silva. Uh-huh. Mantuvimos peleamos palma a palma en la apertura con Serena, y creo que nosotros tuvimos nuestro bajón del segundo semestre se debió a que nosotros teníamos un par de partidos pendientes en la apertura que si los ganábamos pasábamos a Serena, que era con Wander, con Morning, que los empatamos ganando 2-0. Y ahí el equipo lo sintió que se le escapó la posibilidad, no arrancamos bien el clausura, y después de poder pasar a Serena, terminamos 7 puntos el primer partido de clausura, íbamos 7 puntos abajo de... Uh-huh. Ahí nos costó un poco, también lo que hablamos de las curvas de rendimiento, era un equipo que en un año y medio imagínense, un año ganó todo en la segunda profesional, y en el primer semestre estuvo ahí a ser el puntero. Tuvo el bajón futbolístico, que después lo logramos enderezar. No ganábamos, pero el equipo jugaba bien, muy parecido al Limache de primera división. Clasificamos a Liguilla, y recuerdo que hay un partido que nos marca el antes y el después. Nosotros vamos a jugar el último partido con Barnechea de la Nona, con todos los golpes que había recibido. Ellos ya estaban descendidos. Descendido,
Y nosotros necesitábamos ganar para tratar de que los partidos de liguilla definiéramos en casa. Experiencia también como técnico. Nosotros teníamos 7 jugadores con a una amarilla de ser suspendido el primer partido de la liguilla. Ya. Entonces se cuidaron. Barnechea quería despedirse del fútbol y A lo grande. a lo grande nos hace 6-0. Imagínense, clasificamos penúltimo para la liguilla y bueno, y a veces las cosas pasan por algo. Para mí tendría que haber ascendido Serena y Barnechea, que afuera lo desafían a Barnechea, entramos nosotros casi en el último cupo y hay una para de 2 o 3 semanas hasta que se resolviera lo de Barnechea y ahí nosotros hicimos un análisis futbolístico en donde nosotros jugábamos con 2 extremos de lateral, Carlos Morales y Fritz. Entonces, obvio que defensivamente sufríamos, ofensivamente teníamos buena amplitud, profundidad, llegábamos bastante, pero sufríamos defensivamente. Entonces hicimos ese cambio táctico para que siguiera Morales y Fritz marcando esas diferencias, necesitaban un respaldo. Y ahí empezamos a jugar con línea de 3, como veníamos también, teníamos 2 semanas para, aceitamos la línea de 3. Y lo otro, un cambio en la gestión. En el análisis que teníamos nosotros, 7 jugadores a una amarilla de ser suspendido, y para llegar a la final o para salir campeón necesitamos jugar 6 partidos, 6 finales. Entonces, generalmente el jugador cuando al término de año y que ya no juega, dice, ya se siente que no es parte del equipo, empieza a buscar ya dónde nos tenemos que ir, su cabeza está en otra parte. Entonces nosotros le explicamos de que, nosotros las llaves ocupamos un ejemplo que lo hizo muy bien Colo-Colo, me parece que fue el Colo-Colo de Almirón, una Copa Libertadores, que las llaves las jugaban a 180 minutos. Nosotros dijimos, vamos a empezar a jugar estas llaves a 180 minutos. Quizás en el primer partido podemos empatar, podemos perder, podemos ganar, pero dejar la llave abierta. Nosotros sabíamos que desde lo físico sí, nosotros podíamos marcar diferencias a esa altura del año. Entonces, nosotros planificábamos 4 tiempos de 45 y que en los últimos 30 minutos Limache tenía que marcar la diferencia de las llaves. Y así fue. Y en la gestión de que quizás algunos iban a tener que jugar 10, 15 minutos, los últimos 30 del segundo partido, equipos para jugar de local, equipos para jugar de visita, en la línea de 5 o la línea de 4, y que a lo mejor algunos jugadores iban a entrar para la alargue o para los penales. Se dio tal cual. La primera llave imagínense que el primer y el control emocional, que era muy importante porque por primera vez se juega con VAR en la claro. B. Y lo que analizábamos siempre desde afuera, viendo los partidos del otro equipo, el descontrol ante las situaciones cuando había que revisar las jugadas por VAR. Muchas expulsiones y tarjetas cuando se iba a revisar, o sea, por reclamar. Por reclamar. Y bueno, nosotros siempre teníamos que llegar a los últimos 30 minutos o los últimos 45 minutos de la segunda llave con vida. Y así fue. Primera llave y aparte nosotros matábamos de visita todos los partidos por la ubicación en la tabla. Primera llave con Antofagasta, a nosotros nos expulsan un jugador al primer minuto del segundo tiempo. Uh-huh. Y ganamos 2-1. Con 10. Vamos a jugar a Antofagasta y expulsan a Lucho Guerra, el jugador más determinante de Antofagasta. Mantuvimos el empate que nos permitía la clasificación y en los últimos 15-20 minutos hicimos 4 goles. Magallanes, para mí, Barnechea y Serena eran los que jugaban mejor. Ese Magallanes mantuvo la base de que... El equipo que dirigió Ronald Fuentes. Que dirigió primero Mario en primera división, que fue semifinalista de Copa Chile, había ganado la Supercopa, y con Ronald era un equipo y como acostumbra los equipos de él, de que intentan jugar, con la Ribey, con Jorquera, con Alfaro, Vicuña. Y también en el primer partido también nos expulsan un hombre de local, lo logramos empatar con un hombre menos y vamos a jugar al Buera
¿En San Bernardo? A San Bernardo. Partimos perdiendo, lo empatamos y lo ganamos. Penales. Lo ganamos a penales. Y lo de Rangers me parece que, pero nosotros siempre estábamos adentro de los partidos. Y lo de Rangers nos pasa que marcamos la mayor diferencia de local, 3-0, y en la última jugada, incluso puede haber sido un 4-0, y en la última jugada nos marca de Felipe una pelota detenida, que era por la única forma que nos podían hacer un gol, y después creo que allá sentimos un poco la presión. La cancha estaba llena, estaba lindo el partido. Sí, la gente levantaba al equipo, y tuvimos un descontrol solamente de 15 minutos que nos costó caro, y el rival se nos puso 3-0, quedamos eliminados. Lo bueno era que esto sucedió como los 10-15 minutos del segundo tiempo y nos dejaba a nosotros media hora para ir a buscar el descuento. No nos cobraron un penal, legítimo, el equipo se mantuvo controlado, después se dio otra situación de otro penal. Y en el alargue el equipo no jugó. Con un hombre de más, ahí vino, y bueno, y eso también a uno después le sirve para tomar decisiones para la conformación del equipo de primera división. Nosotros ese ascenso se nos podía haber escapado, siendo que nosotros tuvimos toda la liguilla siendo superior a todos nuestros rivales. Víctor, y la última campaña, la de primera división, gran año de Daniel Castro con Guerra, como lo hablábamos hace un rato. Primero tuvieron a Da Silva se lesiona, aparece Facundo Pons, y estuvieron además a 3 minutos de llegar a la Copa Libertadores con la final de la Copa Chile. ¿Cómo fue llevar este equipo, un equipo que tenía una manera de jugar bien clara, con 4 o con 3 zagueros centrales, siempre un volante de contención bien marcado, un muy buen lanzador como César Pinari, que era el que manejaba el equipo, y los 2 aviones, Guerra y Daniel Castro, el Popín? ¿Cómo lo fue armando el equipo y cómo lo mantuvo tensionado para afrontar lo que se venía? Que siempre se decía, Limache está muy complicado, es el equipo que es candidato al descenso. Creo que fue muy importante la llegada de César Pinares con el Poncho Parón, porque nosotros como fuimos el último equipo en terminar de competir, salieron al último al mercado, con menos billetera, con poca credibilidad. Nadie iba a querer ir a descender. Al final esa es la verdad. Entonces nosotros, en la conformación del plantel, había que nuevamente apuntar a los extranjeros, y muchos jugadores que nosotros habíamos tenido en otro equipo de la B y que creíamos que podían dar un salto en la A, y que tenían las condiciones futbolísticas, con la exigencia física nosotros podíamos equiparar jerarquía, y con esa irreverencia que te la podían dar los jugadores que traíamos. Y bueno, pero no teníamos esa jerarquía que nos logró dar César con el Poncho, aparte que venían en una situación de que no le habían renovado en Católica, necesitaban una revancha y demostrar que estaban vigentes. Nano Díaz, José Zulantay hablaban siempre del jugador picado. El jugador picado, exactamente. Y bueno, lo demostraron nuestro primer partido oficial de Limache fue con el Colo-Colo del Centenario. Claro. En el Monumental, en el de la Copa Chile, donde estaban todos, y nosotros siempre fuimos en ventaja, 1-0. Después Colo-Colo no logra quedar 2-1 y lo empatamos y pudimos haber terminado ganando. Entonces, creo que son partidos que te demuestran de que hay carácter, de que hay reverencia, que hay personalidad, la humildad bien entendida en el dejarse entrenar, en trabajar en beneficio del equipo. Y bueno, después creo que tanto jugador que ha dado la vuelta larga, nosotros siempre buscamos ese tipo de jugadores, que logramos convencerlo de que, sobre todo, hay partidos o rivales que logran, que si tú les logras ganar, trascienden tus carreras. Uh-huh. Y así lo entendieron los muchachos. A ver, queda reflejado creo que con un dato importante. Que un equipo recién ascendido, sus 4 delanteros
tengan posibilidad de ser vendidos, creo que marca lo que a nosotros nos permite de alguna manera también salvarnos. El equipo entre Copa Chile y Campeonato Nacional, o sea, en 43 fechas hizo 68 goles. Dato contundente. Y los 4 tuvieron mejores opciones futbolísticas y económicas. Luis Guerra, Facundo Pons, Nelson da Silva y el Dani Castro. Pero con un funcionamiento de equipo. Cuando ustedes me preguntan en un principio cómo juegan los equipos de Rivero, yo siempre digo los equipos de Rivero y Toro, porque nuestros equipos son muy físicos, intensos. Creo que hay muchos equipos que juegan mejor que nosotros, pero nosotros somos equipo combativo, equipo que nunca baja los brazos, y después va apareciendo que logras traer jugadores que de primera división que resuelven de mejor manera, y a veces nosotros todos nuestros ataques son directos y ahora le bajamos, o ahora la llevamos al lado contrario, o ya no es solamente el pelotazo directo, o que solamente el pelotazo profundo, no, que a veces los movimientos y bueno, esa jerarquía que nos dio César, el manejo de alguna situación, el manejo de los tiempos y sobre todo el convencimiento al trabajo. La última, Víctor, el ojo para los extranjeros. Juárez, cuando estaban en el ascenso con Da Silva, Augusto Aguirre fue un zaguero muy parejo, Gonzalo Paz, que ascendió también con ustedes, jugó en primera, zaguero central, lateral izquierdo, bien armadito siempre. Romero, un jugador rendidor, y no creo que haya sido muy caro. Siempre con los extranjeros, tiene un trabajo de scouting durante todo el año. Como se lo decía, el trabajo de Andrés Imperiale ha sido fundamental, porque no es llegar y ir a buscar un jugador, se empieza a seguir ya de hace bastante tiempo, a veces no lo podemos traer. Por ejemplo, ahora Marco Arturia, ante la ida de Nelson da Silva a Palestino, nosotros habíamos querido traer a Marco Arturia a mitad de año cuando se lesiona Nelson, y apareció el nombre de Pons, que tuvo salida en ese mercado. Entonces nosotros lo veníamos siguiendo hace bastante tiempo. Lo seguimos porque, analizando a Augusto Aguirre, jugaba con él en Temple, entonces llevamos ahí y lo otro de conocerlos también, que es fundamental, que ahí es donde Andrés ha sido muy importante, en conocerlos como personas. Que si se va a lograr adaptar a nuestra exigencia, a nuestra forma de entrenar, de jugar, el de Augusto Aguirre de formación en River Plate, y nosotros recién estamos construyendo nuestras canchas de entrenamiento, jugar en el estadio de Quillota. Siempre de los 6 extranjeros hay uno que no se adapta. De lograrlo, de que se logren integrar rápidamente, y sobre todo de buscar un poco jugadores de acuerdo a las características de lo que a nosotros nos gusta desde el gusto futbolístico. Y Andrés en el extranjero, y aquí nosotros también como cuerpo técnico con Gerard, con Fede y ahora con Elvi, de conocer jugadores de categorías como Daniel, que sale de tercera división, Jonathan Endía no había hecho cadete y termina después en Calera y en la selección. Hoy el Coto Valle, Carlitos Morales, Marcelo Flores, y así te puedo nombrar Matías Borges, nuestro arquero. En este proceso de 3 años en Limache se han mantenido solamente 2 jugadores desde que partió esto: Matías Borges y el Popín Castro. Mati era segundo arquero de Campestrini, terminó atajando él. El segundo año era segundo arquero del arquero que nosotros trajimos de Independiente, también atajando él y atajando los penales. Y debutaba en primera división con los errores, las virtudes que cometen todos los arqueros, y jugaba hace 3 años jugaba en tercera división. Entonces creo que de eso de buscar jugadores, de ver fútbol, que en algún momento siempre algo puede encontrar, de darse ese tiempo como de ir al barrio, al potrero, y de ver
ver que con un trabajo o hacer entender al jugador de convencerlo, que con un profesionalismo pueden llegar y dar un salto. Perfecto, Víctor. Te queremos agradecer haber estado con la pizarra. No, muchas gracias a usted, Danilo, por la invitación. Víctor Rivero, entrenador de Deportes Limache. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy el periodista Danilo Díaz y les quiero decir que se suscriban dándole a la campanita, compartan, le dan like a todas nuestras redes sociales.